Buenas noches, compañeros. Pues el día de hoy la licenciada por cuestiones personales pues no puede estar en este momento, se va a conectar en un momento con nosotros. Sin embargo, pues yo estaré impartiendo la clase el día de hoy, pero vamos a hacer una temática totalmente distinta. A lo cual pues necesito pues que todos nos apoyemos, nos colaboremos en el sentido de que vamos a hablar directamente sobre todos aquellos eventos que obran y que se registran ante el Registro Nacional de las Personas. Esta es una clase que les va a servir no solo ahorita en Derecho Civil, sino que va muy amarrado con notariado. Entonces, yo quisiera saber si ustedes conocen los formalismos que conlleva la inscripción de un matrimonio. Si bien los conocen, me gustaría que me los compartieran para yo poderles ir dando los criterios registrales que se utilizan ante el registro para poder inscribir ciertos documentos, ya que es un instrumento tan sencillo, pero es el que más problema da al momento de realizar una inscripción. Entonces, no sé si alguien quisiera participar y comentarme, ¿sabe cuáles son las formalidades al momento de presentar un aviso ante el Registro Nacional de las Personas? ¿Cuáles son los requisitos previos, durante y posteriores a la inscripción del mismo? En lo personal. Sí. Fíjese, compañera, que no le escucho. Perdonen, no sé si me escuchan. Sí, se escucha bien. Sí, les pregunto si ustedes conocen los formalismos que se deben de llevar ante el Registro Nacional de las Personas al momento de hacer una inscripción de matrimonio. Sí, pues si no estoy mal, tengo una pequeña idea. Se hace un aviso en base al acta que se realiza para el del matrimonio. En el aviso se consigna fecha, hora y lugar de donde se celebró, todos los datos de los contrayentes, desde el nombre, número de partida, y se consigna también qué régimen adoptaron y si se celebraron las capitulaciones matrimoniales. Ok, perfecto. Compañera Glendy, muchas gracias. ¿Usted conoce en dónde está fundamentado en el Código Civil las formalidades del aviso que deben de llevar el acta? Tengo la idea, ahorita me voy a fundamentar. Ok, muchas gracias. Buenas. Pues les comento. Buenas noches. Así te iba a decir, artículo 93, formalidades. Excelente, muy bien. Quedará constar en acta nombres y apellidos, edad, estado civil, vecindad, profesión, oficio, nacionalidad de origen, nombres de los padres y de los abuelos, si lo supieren, ausencia de parentesco entre sí que impide el matrimonio, no tener impedimento legal para contraerlo y régimen económico que adopten, sino prestar en escritura de capitulaciones matrimoniales y manifestación expresa de que no están legalmente unidos de hecho con tercera persona. Ok, perfecto, muy bien. En efecto, este es el fundamento legal de los formalismos. Les voy a comentar por experiencias propias, al momento que llegan avisos que no cumplen con alguno de estos requisitos tan esenciales que los establece el Código Civil, automáticamente se les coloca previo. Dentro del Registro Nacional de las Personas hay un formato que pueden buscar ustedes en la página, que eso va a ser parte de un laboratorio. Les voy a comentar en qué consiste esta hoja de trabajo. Esta hoja de trabajo va a hacer que ustedes accionen un aviso para simular que ustedes están casando como notarios a dos personas. Necesito que ese formulario lo descarguen y lo llenen.
Esto se los digo porque es el instrumento más fácil que se inscribe ante el RENAP, pero es el que más problemas da ante todos los usuarios. Todos los días hay notarios que presentan avisos por diferentes formatos que utilizan, pero sin embargo no colocan si se celebraron o no capitulaciones matrimoniales. Si se celebraron, el Código Civil establece que se debe consignar si fue bajo escritura pública, el número de escritura y bajo qué acta. Entonces todos esos chivos yo se los voy a estar dando para que ustedes puedan presentar un aviso en el cual, pues, aparentemente este ejercicio consiste en esto. Si ustedes presenten el aviso, los vamos a revisar y si definitivamente no cumplieron con alguna formalidad, pues les vamos a colocar el previo. Esto con el fin de que aprendan, porque en la carrera llegan notarios a discutir con ustedes, a decirles, miren, es que no, esos formalismos los lleva el acta, sin embargo lo establece la ley que se debe de remitir el aviso durante los 15 días, en el Código Civil establece que son 15 días para remitir el aviso y la ley del RENAP establece que deben de ser 30 días. La ley del organismo judicial establece que deben de ser hábiles, sin embargo la ley del RENAP lo cataloga como calendario. Ese es un problema de institución. Sin embargo, todos los operadores que obran e inscriben los documentos ante el Registro Nacional de las Personas tienen algo que se llama criterio registral. ¿Ustedes saben qué es el criterio registral? Pregunto. No, no sabemos. No. El criterio registral es similar a la fe pública que tiene el notario. Nosotros, todos los trabajadores del Estado, tenemos la fe registral. Si a consideración de nosotros creemos que podemos calificar un instrumento y que ese instrumento es válido para que pueda obrar e inscribirse ante el RENAP, lo pueden inscribir. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros como ente semiautónomo ante el Registro Nacional de las Personas tenemos una autoridad que nos audita, por lo cual hay excepciones que no se pueden hacer. En el Código Notariado establece que se pueden testar dichos instrumentos públicos o ciertos instrumentos públicos, a excepción del aviso de matrimonio. Ustedes me presentan un aviso de matrimonio a mí y que no está faccionado con los formalismos del artículo 93 que mencionaba el compañero, automáticamente yo tengo la obligación de colocarle el previo. ¿Por qué? Porque es un instrumento que no genera impuestos, por lo cual no se puede testar. Es una simple hoja de papel bond que facciona al notario, que solo firma y sella, y únicamente eso es lo que se debe presentar. Bueno, entonces, ¿qué pasa cuando ustedes me presentan un aviso de matrimonio y ese aviso de matrimonio no tiene régimen económico adoptado? ¿Yo se los puedo recibir o se los puedo rechazar? Pregunto. Se rechaza. Fíjate que no, compañera, le voy a explicar. Compañero, yo creo que sí la recibe, y creo que cuando el notario no coloca qué comunidades celebraron, entonces se toma como que fueran gananciales. Exactamente, que es el cuarto régimen que establece y reconoce el Código Civil, que es el régimen subsidiario, ¿sí? Todos los instrumentos que ustedes presenten ante el RENAP, por derecho a petición que lo establece la Constitución Política de la República de Guatemala, nosotros o todas las instituciones tienen la obligación de recibirlo. Al momento de calificar los distintos instrumentos públicos, es ahí donde nosotros, por escritos y fundamentados en ley, debemos de darles a todas las personas civiles y profesionales que nos visitan, darles las razones por las cuales no se les va a recibir un expediente. Dentro del RENAP se inscribe todo, como bien lo establece la misión del RENAP, desde el nacimiento hasta la muerte. En el área notarial, que es en donde yo me encuentro, en el área notarial recibimos todas las modificaciones de la capacidad civil y estado civil de la persona. Cuando hablamos del estado civil, no solo estamos hablando de soltero o casado, ni de unido de hecho.
Estamos hablando que la capacidad civil va desde un cambio de nombre, una identificación de persona, una ausencia, una muerte presunta, un cambio de régimen económico, una modificación de régimen económico, alteración de capitulaciones matrimoniales. Todos esos documentos deben de ir anotados en los distintos eventos que el RENAP crea. ¿Qué pasa si yo a ustedes los contrato como notario? Y yo les digo a ustedes, yo me quiero casar, licenciada o licenciado, pero les presento mi certificación de nacimiento y en mi certificación de nacimiento obra un matrimonio y no obra una anotación de divorcio. ¿Ustedes me casarían? No, licenciada. No. Ok, les voy a dar un chivo. Por cuestiones de registro, muchas veces yo como operador tengo la obligación de verificar el estatus o el estado de la persona. Hay personas que llegan todos los días al Registro Nacional de las Personas indicando que no pueden inscribir su matrimonio porque les aparece una anotación anterior. Pero resulta que el sistema no le cargó la anotación de divorcio o de soltero por vejez. Ustedes como notarios, ¿qué deben de hacer dentro de sus atestados? La carrera es muy bonita, qué bonito es casar a las personas, que les paguen 1,500 por casarlos, pero después resulta que sus obligaciones terminan siendo más caras que lo que adquirieron. ¿Qué deben de hacer ustedes ahí? Solicitar ante el RENAP una constancia de soltería, porque eso va a estar amparado dentro de sus atestados para su protocolo, porque este documento después se debe de protocolizar y remitirse al Archivo General de Protocolos. Son las obligaciones posteriores que tenemos. Ahorita, esto que les estoy contando, yo lo comparto con los compañeros de notariado del tercero y cuarto notariado. ¿Por qué? ¿Por qué lo comparto con ellos? Porque esto es estrictamente obligaciones notariales que deben de cumplir. Pero, ¿qué pasa? A veces no es culpa de ustedes que llegue un cliente y que no tenga ninguna anotación. Pero cuando emiten una constancia de soltería, RENAP no se las emite porque sí hay un matrimonio, pero estas personas, como nunca les hicieron la anotación, dicen, no, yo sigo soltero. Yo nunca me casé. O sea, yo me casé, pero como nunca se inscribió, me voy a volver a casar. Sabemos que esto es delito de bigamia. Y esos incurren problemas ¿para quién? Para ustedes como notarios que autorizaron este instrumento público sin antes haber cerciorado de que esta persona estaba legalmente soltera. Todos los días, sin excepción, llegan personas a inscribir matrimonios que fueron del año 1995. Les voy a contar algo que pasó el día de hoy. Hoy llega una señora de 90 años a decirme que va a perder su casa porque no se inscribió su matrimonio, que su esposo ya fallecido está solicitando, su esposo ya fallecido, no le aparece el matrimonio, le aparece la anotación de casada y ella toda la vida vivió así, porque anteriormente los notarios tenían que hacer 5 avisos, uno a la cédula, otro a la municipalidad, al registro civil, otro al Archivo General de Protocolos, los otros 12, uno era para la partida de nacimiento y el otro era para que se inscribiera como tal el evento. ¿Qué pasaba? Los notarios los casaban, les hacían la anotación respectiva a la cédula. Entonces, como RENAP, ¿cuál era la obligación de RENAP? Cuando se migró de la municipalidad al RENAP, RENAP inscribe esos eventos tal cual fueron ingresados. Pero resulta que cuando quieren emitir una certificación de matrimonio no existe, porque por irresponsabilidad del notario nunca se registró. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahorita? Tienen que declarar vía administrativamente que se casaron, presentando medios de prueba, ir al Archivo General de Protocolos a verificar que sí se hizo esta anotación. ¿A qué quiero llegar con todo esto que les estoy contando? Todo esto son claves para el ejercicio que vamos a hacer. El ejercicio es tan práctico porque en la plataforma de RENAP les voy a decir cómo deben de descargar este formulario, o es más, yo voy a ver si se los voy a enviar. Ustedes solo deben de llenar y cumplir con todos los formalismos. Y abajo de esto me deben de escribir cuáles son sus obligaciones previas, durante y posteriores para hacer el aviso. Esto les prometo que les va a servir para toda la vida.
porque ejerzan o no ejerzan, siempre va a haber un amigo que se va a enterar que estudian Derecho, que se van a graduar, que son notarios y le van a decir, a la voz, casame, a la mira, échame la mano, no tengo mucho dinero. O su mejor amiga, o su compadre, o su amigo, a la voz, casame, mira, para eso te graduaste. Entonces todo esto les va a servir, porque aunque uno no quiera ejercer el notariado, porque es un tema más delicado, yo en mi vida dije, yo no quiero ejercer el notariado, no me gusta. Pero ustedes se van dando cuenta que es una de las ramas del derecho que más dinero les da. Esto es una carrera bendecida porque por donde lo vean hay trabajo, por donde lo vean. Entonces, esto tan simple que lo vieron en Derecho Civil 2, a mí me lo enseñó la licenciada Chewa hace varios años y yo no comprendía cuáles eran en realidad estas obligaciones que se deben de hacer ante un matrimonio. Entonces, pregunto, ¿una persona se puede casar 5 veces? Sí, sí. Sí, se puede. Sí se puede. ¿Cuáles serían los requisitos a la persona que comentó para que usted lo case por 5ª vez? Tener la certificación en donde él ya se ha divorciado, o sea, la última vez que se casó. Perfecto. Necesitan la certificación de soltería siempre. Y segundo, que todas las anotaciones estén al reverso de la partida de nacimiento, donde conste matrimonio, divorcio, matrimonio, divorcio, matrimonio, divorcio. Ahora ya saben, cuando ustedes tengan un conocido, un amigo que tenga la anotación de matrimonio, pero que no tenga el evento como tal inscrito, ustedes ya le pueden decir, no se preocupe, no contrate al notario, eso administrativamente lo puede resolver con RENAP. Es un proceso tardado, es un proceso demorado, pero que se puede hacer. Y así es como ustedes van ganando a sus clientes y van ganando fama de que son unos buenos notarios. A ver, ¿qué otros documentos se les ocurren que se inscriben ante el RENAP? La identificación de persona. ¿Usted sabe cuáles son los requisitos de una identificación de persona? No, la verdad es que no sé. Okay. Los requisitos para... Ok, les voy a hacer una pregunta que posiblemente les puedan hacer en sus privados porque son preguntas. A uno en sus privados le preguntan cualquier tipo de cosas con tal de meterles gol. Entonces, una de las preguntas es, yo soy extranjero domiciliado, pero solo estoy de paso. Yo soy extranjero domiciliado. Yo puedo ir ante usted, César, a decirle que quiero celebrar una identificación de persona no teniendo residencia o estatus migratorio definido. Sí puede. Y usted me la celebraría. Sí puede, se identifica con su pasaporte. No. Le voy a comentar. El único evento que se puede inscribir no teniendo estatus migratorio definido es el matrimonio. Ahora, una identificación de persona, si bien es cierto, Pablo, yo la puedo autorizar, pero RENAP no me la va a inscribir. ¿Por qué no me la va a inscribir? Porque no hay un registro donde se pueda hacer la inscripción de ese evento, vincular a la persona y hacer la anotación de identificación de persona. Entonces, cuando usted llegue con esa su escritura, primer testimonio en original y duplicado ante el RENAP, le van a decir, notario Pablo Batz, no le podemos hacer la inscripción, más le vamos a hacer una nota referencial donde establezca que usted con la fe pública que tiene se pudo inscribir, se le puede hacer esta anotación. Ese evento nunca nace a la luz jurídica. Entonces, eso es lo que ustedes deben de tener claro. Otro chivo, solo se puede nacer a la luz jurídica aquellos eventos, este evento que es el matrimonio y todos los demás eventos se pueden nacer a la luz jurídica, sí, solo sí, la persona tiene un estatus migratorio definido. ¿A qué hablo con un estatus migratorio definido? Ser extranjero domiciliado, ser extranjero temporal, que también es domiciliado, pero es otra fase que da migración, ser guatemalteco naturalizado o de origen. Otra cosa que pasa mucho, ¿qué pasa si yo llego con usted, Nora Elisa Ramos? Usted y yo tuvimos un hijo.
Este hijo fue inscrito solo por su persona. Y usted no quiere que yo lo reconozca. Yo puedo llegar al RENAP y pedir que me reconozcan a ese hijo que usted dio como madre soltera. Sí, porque ¿cómo se llama? Certificación de ADN y lo puede registrar. Ok, le voy a comentar. Ese es un reconocimiento judicial. Cuando interviene el examen de ADN es porque ya interviene un juzgado. No, este es otro chivo para que ustedes les digan a sus clientes, miren, yo les puedo asesorar, porque todo lo que ustedes están aprendiendo ahorita no es por gusto, es para que ustedes puedan cobrar, para que puedan generar honorarios. Entonces, les pregunta a su vecina, fíjese que, su vecino en este caso, fíjese que mi ex mujer no quiere que yo reconozca a mi hijo, pero yo estoy seguro que sí es mi hijo, porque yo estuve ahí cuando lo creamos, cuando lo hicimos. Ellos pueden ir ante el RENAP con una partida de nacimiento original, con un formulario de declaración jurada, que se reconozca que la persona, ahorita voy, Adolfo, que se reconozca que la persona no está casada legalmente con otra persona, se puede reclamar. Estas clases son muy importantes y muy bonitas. ¿Por qué? Porque aquí se les van dando herramientas que ustedes pueden ir creando. ¿Para qué? Para ir asesorando a todos estos clientes y que ustedes vayan empapando del RENAP, porque toda la vida, hasta el día que se mueran, tienen que llegar al RENAP. El RENAP es una institución demasiado importante. A veces dicen que atienden mal, a veces no dan la mejor información, pero nosotros como notarios, ustedes como futuros notarios deben de reconocer todos estos procedimientos administrativos que existen. ¿Para qué? Para decirle a su cliente, mire, no creemos una escritura pública de reconocimiento, no, a menos que la persona no pueda personarse al RENAP, ahí sí ya puede ser un mandato, pero este mandato lo mencionó la licenciada en la clase pasada, este mandato de reconocimiento debe ser especial con cláusula especial. Vamos con usted, Adolfo, cuénteme. Wilson, buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches, sí, perdón. Con este tema de las inscripciones en el RENAP, le comento un caso y no sé si me podría orientar. Okay. La situación es que hay una persona que estuvo casada y luego pues se dejaron con esa persona, pero nunca llegaron a un divorcio. O sea, hasta hoy en día no se ha dado el divorcio. Y resulta que esta persona pues tuvo pareja y tiene 2 hijos, y uno de los hijos no le quisieron inscribir el apellido del papá, del papá biológico. Del papá biológico, no le quisieron inscribir el apellido. Ya la muchachita tiene 14 años y solo cuenta con un apellido. ¿Cómo se le podría hacer para o ponerle el otro apellido, o quién lo reconoce? Porque yo por ejemplo, conozco otras personas que han tenido el mismo inconveniente, pero por ejemplo el abuelo lo reconoce, llegan al RENAP y dicen, sí, yo soy el papá, y ya le ponen el apellido. Pero ¿por qué a ella no le pusieron el apellido? Tiene 14 años, eso fue hace como 14 años. Entonces, pero el papá biológico se apersonó al RENAP. Ese fue uno de los detalles, que el papá biológico, digamos, que no la quiso reconocer. Ah, pues ese es el detalle. Acá el papá biológico no la quiso reconocer. El reconocimiento, vía administrativa, el primer requisito es que se manifieste de forma voluntaria. De forma voluntaria, yo me apersono, padre biológico de Nora Elisa, al RENAP, y declaro por medio de una declaración jurada, valga la redundancia administrativa, que yo, Wilson Simón Lacán Reyes, de 25 años de edad, solicito que se reconozca a la persona inscrita en tal libro, folio y partida. Entonces, ahí, ese es el chivo, que vía administrativa tiene que ser de forma voluntaria, que el padre biológico sea persone, porque si no hay un matrimonio inscrito, el RENAP no le va a poner ese apellido a la persona. No sé si le quedó claro. Sí, o sea que en este caso, digamos, la muchachita, pues sí, solo cuenta con un apellido. Si ella quisiera, o digamos,
el papá es el que tendría que ir a reconocerla por medio de una declaración jurada. Exactamente, vía administrativa. Ahí puede ella tener 18 años, que a pesar de eso la pueden reconocer. Obviamente ahí ya se adjunta la copia del DPI, porque es el consentimiento que a mí me está reconocimiento un señor. Este reconocimiento, recuérdense que modifica el fondo de la partida. No es como hacer una identificación de persona que la ley establece en el artículo 5 del Código Civil. Quien constante y públicamente se llamare de varias y distintas formas podrá generar una escritura pública por medio de una declaración jurada haciendo constar que se llama Wilson Simón Lacan Reyes, Wilson Simón Reyes, Wilson Simón L. Reyes. Eso solo es una razón, un reconocimiento modifica el fondo y automáticamente, si esta persona que hace reconocida ya tiene hijos, le modifica el fondo a sus hijos también. Si quiere, vamos con Glancy para ir avanzando. Gracias, mi mamá. Con gusto. Buenas noches, Wilson. Hola, Glancy, ¿cómo estás? Un gusto verte. Yo tengo mi partida de nacimiento con un reconocimiento así, que mi papá, pues en su momento cuando me fueron a reconocer, mi papá no pudo en su momento, entonces en la parte de atrás notifican, ¿verdad? Que ya no voy a tener solo un apellido, el apellido de mi mamá que es Corsante, sino que ahora el señor Arnulfo Román está dándome su apellido, por lo tanto mi nombre, mis apellidos serán Corsantes Román Corsantes, ¿verdad? Eso es lo que notifican en la parte de atrás, es lo que está explicando, ¿verdad? Ahora, otra de mis dudas es que si una persona, si ya está casada, ella no puede darle el apellido a un hijo que tenga fuera del matrimonio. Si esta persona ya está casada, ¿quién estamos hablando ahí que está casado? ¿El hombre o la ahí mujer? sería el varón. Si está casado y pues tiene otro matrimonio, o sea, está casado con otra persona y está viviendo con otra persona, otra mujer. ¿Puede hacer? Sí, lamentablemente no es correcto, pero yo puedo tener un matrimonio, 20 hijos fuera y a los 20 hijos puedo reconocer. Aunque a él siempre le digan que es casado, ¿verdad? Aunque yo legalmente esté casado, pero si tengo 5 hijos fuera del matrimonio, yo a los 5 hijos puedo reconocer, porque el interés superior del niño está por arriba de cualquier otro derecho. Entonces, el interés superior del niño establece que es mejor que esté reconocido por los dos padres que solo uno, aunque a veces solo sea el adorno. Ok, gracias. Esa era mi duda, si sí podía, pues, porque no se le puede negar el derecho al niño, ¿verdad? Exactamente, así es. Alan Murizar, no sé si me va a hacer su pregunta. Sí, fíjate que ahorita se me dio una duda. Por ejemplo, si un extranjero pues tuviera un hijo acá con una persona guatemalteca, ¿verdad? Por ejemplo, y lo quisiera registrar, ¿se podría únicamente con el pasaporte o no podría? Sí, se puede. Ah, ok. No hay un estatus migratorio definido, ya que vamos nuevamente al interés superior del menor. Ahí ninguna oficina registral tiene la potestad de decirle a usted, Alan, como usted es hondureño, como es nicaragüense y tiene documento hasta vencido, no lo puede registrar. En este caso hablamos de la mamá, es un derecho inherente. ¿Perdón? ¿Quién me habla? Julie Franco. Perdón, Alan. ¿Aclaré su duda? Sí, eso, por ejemplo, esto de alguna manera le ayudaría en su estatus migratorio a esa persona extranjera, me imagino. Exactamente. Al momento que él vaya a definir su estatus migratorio, eso va a ser un prerequisito para que a él le den su residencia más rápido. Ok. Muchas gracias. Que tiene un hijo legalmente registrado acá en Guatemala, siendo guatemalteco. Wilson, disculpe, yo no sé si estoy bien, pero tengo entendido que están haciendo reformas para el reconocimiento de los hijos, que ahora no sé si el apellido de la madre puede ir antes que el del padre. Fíjese que sí. Hay criterios registrales, perdón que la interrumpa. Fíjese que una de sus compañeras
me envió una circular que se envió internamente a todos los registradores civiles a nivel nacional. Esta circular establece que puede modificar el fondo del orden de los apellidos siempre y cuando. Lo que pasa que esta circular tuvo muchos vacíos. Estos vacíos legales no dejan claro, porque yo puedo ir y decir, mire, yo quiero que mi hijo no lleve Lacán, sino que quiero que lleve Reyes, mi segundo apellido, y que mi esposa coloque su primer apellido porque el de ella está más bonito, porque a mí no me gusta el primero. Pero resulta que esta reforma que se está dando, como tiene muchos vacíos legales, muchas lagunas legales, todavía no se ha aprobado, porque para empezar, lo primero que se tiene que hacer ahí es modificar el sistema de registro civil, y el sistema de registro civil automáticamente vincula a los apellidos. ¿Qué pasa? Hay un criterio. Este criterio todavía no se ha publicado, pero yo les voy a dar la primicia. Este criterio establece que solo se va a poder cambiar el orden de los apellidos siempre y cuando sea el primogénito. Es decir, usted ya tuvo un hijo, pero su segundo hijo, como por esta reforma le quiere cambiar el orden, ya no. ¿Esto por qué? Porque eso no va a crear filiación, y se necesita filiación. ¿Para qué? Para propiedades, para derechos, para obligaciones que posteriormente vaya creando en el transcurso de la vida que vaya a tener esta persona. Entonces, de momento, lo que más claro se tiene es que va a ser para el primogénito. Entonces tenemos que esperar todavía que se unifiquen criterios registrales para ya en este momento poder iniciar esa reforma y que las personas ya puedan apersonarse. Pero para poder apersonarse y empezar a hacer esas modificaciones necesitamos tener un criterio registral definido, y todavía no se tiene. Sí, porque yo tenía entendido de que, o sea, si se inscribo a mi primer hijo así, los que vienen deberían de tener como que los mismos apellidos, pero a la hora de divorciarse y volverse a casar y tener un hijo de otra persona, o sea, ¿qué pasaba ahí? Esa era mi duda. Pues en realidad, como solo se va a colocar uno de los apellidos, entonces así como le surge la duda a usted, a nosotros ante el registro nos surgen miles, porque nosotros tenemos que encontrar todas esas adecuaciones que se puedan ir dando, porque entonces unos iban a estar felices con esa reforma y otros no, porque entonces o todos parejos o ninguno. Entonces todos esos criterios son los que se están tomando, porque lamentablemente, como su duda, que no se nos había ocurrido, hay un montón. ¿Qué pasa si se divorcia? Hay un montón. Entonces todos esos criterios son los que se están tomando en cuenta. Créame, ya el día que se hizo el comunicado formal, llegaron automáticamente a toda Guatemala, porque el registro, las oficinas centrales están en la calzada Roosevelt. Ahí llegaron más o menos unas 1,000 solicitudes de personas por escritos solicitando información para ver si cabía su caso o no. Glendy, no sé si le puedo aclarar alguna duda. Sí, es sobre esto del orden de los apellidos. Yo vi un comunicado de que se había dejado sin efecto eso, no sé si estoy mal, el 27 de agosto más o menos. Exactamente, era lo que le platicaba Gloria. Más que dejarse sin efecto, se están creando y se están unificando criterios registrales a fin de que se pueda llevar un orden estratégico donde todas las personas, sin excepción, puedan y quieran hacer ese cambio, lo puedan hacer, y que no existan lagunas legales, como bien les conocemos, ¿verdad? Entonces, que se unifiquen todos los criterios registrales para que en su momento pueda salir publicado esta reforma. De momento puede quedar sin efecto como está hasta el momento, pero ahorita es el estudio para analizar todos los criterios que existen. Edgar, cuénteme. Gracias. Gracias, buenas noches. Con una consulta, un matrimonio celebrado en Estados Unidos hace algún tiempo que no se ha inscrito en Guatemala, ¿cuál es el procedimiento para poderlo inscribir? Ok, el Código Procesal Civil y Mercantil establece que todos los instrumentos que tengan que nacer a la luz jurídica deben de, primero, protocolizarse. Un notario tiene la facultad de protocolizar documentos. ¿Ustedes saben qué es protocolización de los documentos? ¿O usted, Edgar? Pues no sé, pienso que inscribirlo dentro del protocolo que tiene cada uno. Exactamente. Usted, cuando sea notario, va a tener fe pública. Entonces, ¿cuál es el primer paso?
Para inscribir un matrimonio hay 2 vías. Está la consular, la gratis para las personas que no tienen el dinero para poder hacer los honorarios, para poder pagar un notario, y la consular notarial. Ahí es donde entra usted como notario. Yo llego con usted y le digo, mire, yo me casé en Los Ángeles, necesito que este matrimonio se inscriba ante el RENAP. Yo no puedo llevar mi certificado de matrimonio porque esa simple hoja, les quería enseñar unos expedientes, pero creo que ya no nos va a dar tiempo. Esa simple hoja es una hoja de papel bond que no tiene ningún efecto. Para que este documento surta efecto, primero, nuestro papá es Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores nos dice a nosotros que va a hacer los pases de ley y le va a dar la validez legal y jurídica a ese documento para que ya tenga un peso legal. Posteriormente, como este documento viene en otro idioma, porque yo me casé en Los Ángeles, ¿qué me corresponde? Contratar a un traductor jurado. Ese traductor jurado hace la traducción literal de la documentación. Y por último, ya voy con un notario y le digo, notario, por favor, protocolíceme todo este expediente. El notario me protocoliza ese expediente y entonces usted ante el RENAP presenta documento proveniente del extranjero con los pases de ley, la traducción, si fuera necesario, porque puede venir de Honduras, o sea que no es obligatoria. Y tercero, la protocolización y el testimonio en original y duplicado de la protocolización. Con esos documentos, nosotros no le podemos decir a usted, notario Edgar Corado, mire, ¿cómo sé yo si esto es verdadero? La fe pública que lo enviste a usted le da la facultad y nosotros de RENAP tenemos la obligación de inscribir ese evento. Entonces, eso es el procedimiento notarial consular que usted tendría que hacer para inscribir cualquier instrumento público o documento que venga de otro país, a excepción del divorcio. Todos los documentos que se firman o vienen por sentencia firme por un juez deben de pasar y homologarse acá en Guatemala. ¿Saben qué es la homologación? No, eso le voy a decir. La homologación es que ese documento que se dictó, por ejemplo, usted, Glendy y Edgar, están casados acá en Guatemala, pero se va Edgar a los Estados Unidos y él promueve su divorcio allá porque le interesa divorciarse para casarse con una gringa por su residencia. Entonces, este divorcio, como se dictó en Los Ángeles, pongamos de ejemplo, pasó por un juzgado, pero ese juzgado no tiene competencia acá en Guatemala. Entonces, la homologación es el acto de que ese documento que viene de un juzgado pase por otro juez y que diga, sí, mi colega lo conoció, bueno, verifiquemos que todo esté legal. Entonces, la homologación de ese documento es lo que se inscribe ante nosotros. La homologación y la certificación. La certificación es algo como esto, miren. La certificación viene el expediente, que es el divorcio. Este divorcio trae tantas hojas, pero hasta la última dice certificación de la sentencia. Esta certificación de la sentencia, ojo, siempre les va a decir de cuántas hojas se acompaña la sentencia. Es decir, en este caso dice que la hoja de fotocopia que antecede es auténtica. Entonces, a veces son 5, a veces son 3. Entonces, lo que van a presentar ante el RENAP es la certificación de la homologación. En pocas palabras, como se los digo a los usuarios que llegan, la homologación es que un juez guatemalteco conozca y dé fe que ese documento es legalmente válido para que se pueda inscribir ese divorcio, esa impugnación de paternidad. ¿Qué otro podría pasar que llega? Impugnación de paternidad, divorcio, cambio de nombre. Eso también lo va a conocer un juez. Está celebrado en el extranjero, por supuesto, porque acá en Guatemala no. Y nada más solo con lo del matrimonio en el extranjero, y si el país donde se celebró, dentro de sus formalidades no está establecer las capitulaciones, al momento de que no esté establecida las capitulaciones, aplicaría como si hubiera sido celebrado en Guatemala y no se indicaron, y aplicaría la comunidad de gananciales. No, mire, ese es un planchazo que todos cometemos al principio. Yo lo cometía, porque para mí las capitulaciones y el régimen eran lo mismo, pero no es lo mismo. Las capitulaciones, en mis palabras, como se los digo yo a los usuarios, es el inventario de todos los bienes inmuebles que yo puedo llegar a tener. ¿En qué casos son obligatorias las
capitulaciones. Cuando el extranjero, cuando uno de los contrayentes, el varón es extranjero, cuando tienen muchos bienes y pues quieren casarse por el régimen de separación absoluta, pero las obligaciones son obligatorias, lo establece en el artículo 116 del Código Civil, para que ustedes más adelante... 118 sería, Wilson, perdón. Muchas gracias. Ahí empieza, en el 116 empieza a hablar de las capitulaciones, y en el 118, como me corregía la compañera, establece en qué momento son obligatorias las capitulaciones. Pero en este momento, en este caso, si es un matrimonio que no son los mismos formalismos, pues entonces yo como notario, como tengo que protocolizar ese documento, voy a colocar, ¿se celebraron capitulaciones matrimoniales? No. ¿Y adoptaron el régimen tal? El régimen que hayan adoptado. Son dos cosas totalmente distintas. Llegan notarios con 25 años de experiencia a querer debatir eso. Que sí, es que sí colocamos ahí que no se celebraron capitulaciones. Pusimos que se adoptó el régimen económico de comunidad de bienes. Hoy llegó un notario a decirme, es que yo establecí de comunidad de bienes. Eso no existe. Se debe de establecer, según el artículo 93 del Código Civil, se celebraron sí o no capitulaciones matrimoniales. Esa es la clave, sí o no. Y adoptaron el régimen de comunidad gananciales, de separación absoluta, de comunidad absoluta. El único caso donde interviene el Estado es el cuarto régimen económico, que es el subsidiario. A falta de establecer régimen económico, el Estado otorgará y asignará uno, y que sabemos que es el de comunidad gananciales. Pero si ustedes en su aviso me ponen a mí, adoptaron el régimen de separación absoluta de bienes, yo le pongo previo. ¿Por qué? Porque el artículo no menciona que es de bienes. Se sabe que es un régimen económico, pero no se manifiesta como de bienes. Entonces esos son todos los chivos que ustedes en la práctica deben tener. ¿Para qué? Para no irse a enojar con el registrador, porque lo establece la ley. Para no irse a enojar con el pobrecito operador que se los está revisando, porque él solo se está basando en el reglamento de RENAP. Entonces todas esas son obligaciones, y los notarios salen atareados, avergonzados, porque no conocen esas obligaciones. Entonces, a respuesta a su pregunta, Edgar Corrado, sí. Si, por ejemplo, por formalismos no lo establece, el notario en la protocolización solo debe poner no se celebraron capitulaciones y adoptaron el régimen que ellos hayan tenido en su país. No sé si alguien tiene alguna duda. Wilson, la verdad a mí no me quedó claro lo de las capitulaciones. Sería entonces todos los bienes que van a formar el patrimonio conyugal, y si fueran bienes inmuebles que se van a inscribir, eso sería como las capitulaciones, y el régimen sería eso. Ajá. Mire, yo se los explico a los usuarios de esta forma. Para mí, las capitulaciones matrimoniales es el inventario de mis bienes. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Yo soy pobrecito y no tengo no tengo ningún bien inmueble, pero hay personas que son multimillonarias y que al momento de casarse no quieren compartir esos bienes. Entonces las capitulaciones matrimoniales es eso, es el inventario de bienes que se tienen, de bienes, de obligaciones y de deudas que se pueden tener. Entonces donde ahí se determina, estos son los bienes de Juanita y estos son los bienes de Pedro. Entonces esas son las capitulaciones matrimoniales. Entonces, y si ellos deciden unificarlos y hacerlos parte del patrimonio conyugal, algo así sería entonces, porque... Exactamente. Ok. Exactamente. Entonces, usted en su aviso matrimonial va a poner, se celebraron capitulaciones matrimoniales, y en la ley establece que se deben de consignar si es por acta notarial o por medio de escritura pública. Entonces, usted en su aviso va a poner, sí celebraron capitulaciones matrimoniales mediante la escritura número 50, realizada por mi persona en tal fecha, y adoptaron el régimen económico de el régimen que hayan adoptado sus clientes. Muchas gracias. Ok, no sé si alguien más tiene alguna duda, que ya nos falta poco para desconectarnos. Buenas noches. Buenas noches. ¿Para cuándo es la tarea? Disculpe. Fíjense que le voy a comentar a la LICDA
para ver en qué momento hacemos ese laboratorio. Va a ser un pequeño laboratorio que posiblemente no tenga ponderación, pero sí necesitamos, o tal vez sí, eso lo va a determinar la LICDA, porque ella es la titular y la que determina si sí o si no. Esto es con el fin de que ustedes conozcan este procedimiento, que algún día se van a recordar, ese patojo tenía razón, porque sí es muy necesario y muy básico ese instrumento. De ahí hay muchísimo más instrumentos que se inscriben que son muchísimo más difíciles. Por ejemplo, un cambio de nombre, cuál es el edicto, cómo se realiza un edicto, y todo esto los van a conocer ustedes cuando lleguen a notariado. Inclusamente van a llegar a notariado y solo les van a decir, mire, veamos el código notariado, veamos la ley del RENAP. El próximo año ustedes ya van a empezar a sus preespecializaciones y hay un curso que se llama Derecho Registral, que les recomiendo que se inscriban a ese. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que llegar o al registro de la propiedad o al RENAP, a los dos mayores registros que hay. Y al momento de tener una buena base, ustedes ya van a poder desenvolverse y les va a ser más fácil, porque lo que celebren tienen que inscribir. Y mucha fe pública pueden tener, pero si no lo inscriben, chipilín con pollo. Así como les pasa a todos los usuarios que llegan y dicen, es que yo sí me casé, y así como la señora que me manifestaba hoy que yo me casé y aquí está la anotación y me llevó fotos de su matrimonio, pero el notario nunca lo inscribió. Y puede tener toda la fe pública, pero si no lo inscribe no nace la luz jurídica y ahí ese matrimonio es nulo. Bueno, entonces yo les voy a estar pasando, ¿desean que les pase yo el formulario que ustedes van a llenar? Ese formulario se llena. Ese formulario lo van a llenar para que ustedes se den cuenta que en el RENAP no les va a establecer a ustedes si lo deben de llenar a mano, a máquina, a computadora. No, ustedes me pueden llevar un aviso a mano. Y yo, si soy el operador que lo va a inscribir, tengo la obligación de conocerlo, aunque no me parezca, aunque no le entienda su letra, pero el Código Notarial establece que los instrumentos deben ser con letra clara y legible, de ahí nos podemos agarrar para rechazárselo, pero ustedes lo pueden enviar a mano. Entonces, ahorita literalmente, ustedes van a estar casando a alguien con todas las formalidades del artículo 93, del artículo 116 al 121, establezcan qué régimen y si van a celebrar capitulaciones o no. Eso les va a servir bastante, porque se van a dar cuenta que con esto ya pueden ir a casar a quien sea cuando ya sean notarios, ¿verdad? Entonces, ¿les parece bien si les envío el formulario el día de mañana? No, mejor se los voy a enviar el día lunes. Les voy a enviar el formulario el día lunes. Tienen hasta el día viernes. Gracias. Muchas gracias, Wilson. Si nos hace el favor, Wilson, gracias. Sí, con todo gusto. Muchas gracias, Wilson. Y pues ya saben, quedo a la orden. Cualquier duda o consulta que tengan ante el registro, pues ya saben que estoy ahí para servirles y pues espero que les haya gustado y más adelante poder compartir más cátedras con ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Gracias, feliz noche. No quiere un banco,